Feliz día a todos, mi nombre es María Azucena Reyes García. Mi tema es respecto al derecho financiero. Vamos a hablarles un poco qué es el derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho público que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos normalmente previstos en el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Este regula la actividad financiera del Estado y de los entes públicos. Es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos del Estado y los demás entes públicos pueden emplear el cumplimiento de sus fines, fundamentalmente satisfacer las necesidades públicas. Las ramas del derecho financiero serían cuáles. Sería la primera, que sería el derecho tributario. ¿Y qué hace el derecho tributario? Bueno, es un área que se encarga de los impuestos y la recaudación de los tributos estatales, así como la exoneración de políticas arancelarias. Dentro de las ramas también tenemos el derecho patrimonial público, que se centra, como su nombre lo indica, ¿verdad?, en la gestión del patrimonio del Estado, es decir, la administración de los bienes públicos que el Estado y la propiedad de todos. También tenemos dentro de ellos el derecho monetario. ¿Cuál es la función de este? Regular la emisión monetaria y el manejo del crédito público. De último tenemos lo que es el derecho presupuestario, que se centra en el modo en que el Estado, ¿qué hace? Planificar, constituir, administrar el presupuesto. ¿Cuáles son las fuentes del derecho financiero? Dentro del derecho financiero tenemos lo que es nuestra Constitución de la República, que además de las reglas internas que se tienen dentro de un país, brinda el marco legal y jurídico que regula los asuntos financieros que pueden ser invocados tanto por la administración como los particulares. También tenemos el otro, que serían los tratados internacionales. ¿Cuál es la función de los tratados internacionales? Pues ellos firman acuerdos y en estos acuerdos van las estrategias financieras. Hola, mi nombre es Patricia Muñoz Leiva, también del grupo número 2, y voy a continuar hablando brevemente sobre la actividad financiera. Bueno, ¿qué es esto? Es el conjunto de actos que realiza el Estado u otro ente público para obtener los ingresos y realizar los gastos necesarios para alcanzar sus fines. Estos son para satisfacer las necesidades públicas. También podemos hablar sobre el régimen financiero. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el régimen financiero? En el artículo número 351 nos dice que el sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica que cada contribuyente hace al Estado mediante el SAR. ¿Y qué es la SAR? Bueno, todos sabemos que la SAR es el Servicio de Administración de Rentas, es una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable del control, la verificación, la fiscalización y recaudación de los tributos, con autoridad y competencia a nivel nacional y con domicilio aquí en la capital de la República. Sabemos que la mayor parte de los ingresos o del dinero que entra al Estado son por los tributos que cada ciudadano hace mediante la SAR al Estado. El presupuesto público. Son aspectos claves del presupuesto. La muestra de prevención de ingresos y gastos requiere la aprobación o la autorización del poder independiente. La aprobación del presupuesto se hace mediante una ley, tiene carácter jurídico, es un instrumento de planificación de políticas públicas que comprenden los gastos y los ingresos. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado para el logro de sus fines
y los gastos son erogaciones que realiza el Estado destinados al cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son las funciones del presupuesto? Bueno, tiene función financiera, que es fijar límites cuantitativos y cualitativos temporales a los gastos. Tiene también función política, que es la programa de acción y política exacto y obligatorio. Permite que la representación popular influya en los asuntos públicos. Y también tiene función jurídica, que es el compromiso y el cumplimiento de desautorización de actos ajenos al presupuesto. Sobre la fiscalización, puedo decir que en la Ley General de Administración Pública, en el artículo número 2213, nos dice que el Consejo de Secretarios de Estado tiene las atribuciones siguientes: ejercer la fiscalización preventiva de la ejecución del presupuesto general de egresos y egresos de la República. Sabemos también que existe la Secretaría de Finanzas. Esta tiene algunos incisos que nos habla sobre el presupuesto. Por ejemplo, el número 4, que nos dice formular y aprobar de conformidad con los planes del desarrollo el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República que el Poder Ejecutivo debe someter anualmente al Congreso. Y también el inciso 8 nos menciona que se puede modificar el presupuesto general de ingresos y egresos de la República en los casos señalados en la Constitución de la República. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Elvin Antonio Villatoro Paz y yo voy a hablarles, pertenezco al grupo número 2 y voy a hablarles acerca de la hacienda pública. Vamos a ver un concepto, así un poco rapidín. Dice que es el conjunto de actividades que el Estado realiza para la obtención de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad. Y otro concepto dice que conjunto de reglas y principios que determinan la manera de constituir, administrar e invertir el patrimonio público. O sea que la hacienda pública no solamente, cuando hablamos de hacienda pública, no solamente nos referimos a cuestiones materiales, a objetos físicos, sino también a decisiones políticas económicas, pues para ayudar en este caso a los representados, que es el pueblo, ¿verdad? ¿Quiénes lo hacen? Los legisladores, los funcionarios públicos. Ellos serían las personas encargadas de administrar la hacienda pública. Vamos a ver la Constitución de la República. En el artículo 352 dice que forman parte de la hacienda pública los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado, todos los créditos activos y las disponibilidades líquidas. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. Los bienes muebles e inmuebles, pues ya sabemos que son los vehículos, que son las maquinarias, los edificios, los terrenos que pertenecen al Estado. Esos serían los bienes muebles e inmuebles, por dar unos ejemplos. ¿Qué son los créditos activos? Que hablaba el inciso 2 del artículo 352. Los créditos activos son préstamos que el Estado efectúa normalmente a personas jurídicas o naturales, en este caso las empresas, y de ese préstamo el Estado pues genera sus ganancias, ¿verdad? En este caso tasas, cierto tipo de tasas que le dan ganancias al Estado. Y las otras son las disponibilidades líquidas. Pues las disponibilidades líquidas es dinero con el que el Estado cuenta, dinero que normalmente pues se encuentra depositado en el Banco Central de Honduras. Entonces el Estado quiere efectuar un proyecto, va, lo saca, es dinero líquido, dinero que se encuentra a mano. ¿De dónde se recibe dinero? Pues de los impuestos, ¿verdad?, que se recaudan, donaciones de otras naciones y de las tasas, en este caso de los créditos activos que el Estado presenta. Pues la hacienda pública es ese conjunto declarado en el artículo 352, pero la institución física que administra eso es la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Soy breve, porque en el artículo 355 la Constitución de la República declara que es el Poder Ejecutivo el que va a administrar los fondos públicos. Entonces la Secretaría de Finanzas pertenece al Poder Ejecutivo y pues y eso es todo. Buen día, abogado Abadí, compañeros. Mi nombre es Héctor Hernán Guevara, pertenezco al grupo número 3 de Administrativo Especial y yo les voy a explicar acerca de los fondos públicos. ¿Qué son los fondos públicos? Los fondos públicos son todos los ingresos tributarios y no tributarios con los que el Estado cuenta para financiar y subvencionar los gastos del sector público. En otras palabras, los fondos públicos es el capital con el que el Estado cuenta para financiar los costes del sector público. Este capital es aportado por todos los contribuyentes junto a los ingresos del Estado, con el que posteriormente se financiarán todas las obligaciones del sector público.
Su clasificación se realiza en base a la procedencia de dicho capital, así como las clasificaciones económicas. Los fondos públicos se componen de ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios son los ingresos que el Estado obtiene de las personas naturales y jurídicas, los cuales están obligados por ley a pagar, ya sea el Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera, quienes definen objetivos y metas de recaudación. Los ingresos no tributarios son los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, ya por ejemplo la construcción de canales de riego para el campo, por el cual la persona jurídica o natural están obligados a pagar un impuesto, también por el cobro de tasas como las aeroportuarias o por el uso de su infraestructura o por el incumplimiento de un contrato. ¿De dónde se consigue la financiación para los fondos públicos? Se consigue de impuestos directos, de impuestos indirectos como los derechos de aduana o impuestos especiales, de transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, activos financieros, transferencias de capital, enajenación de inversiones reales. Corresponde al Poder Ejecutivo la fiscalización preventiva de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la República y deberá especialmente aprobar todo egreso de fondos públicos de acuerdo a su presupuesto. Esta atribución se le da a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas como órgano rector del sistema administrativo financiero del sector público. Le compete supervisar, controlar y evaluar la ejecución de este presupuesto de ingresos y egresos y también de las instituciones descentralizadas. Para esto se crea un manual para la transferencia del uso de fondos públicos. Este manual tiene como propósito establecer los procedimientos de adjudicación, aprobación y liquidación de fondos en el programa de transferencias y asignaciones globales de la Secretaría de Finanzas. De tal forma, los pide para que se garantice el uso de los recursos, la rendición de cuentas y la satisfacción de la necesidad planteada por la población a la que están destinados dichos recursos. Podemos mencionar a la CEFIN, que es la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas, la Tesorería General de la República, la CIAFI, el Sistema Integrado de Administración Financiera, registro beneficiario emitido por el Tribunal Superior de Cuentas de dicha inscripción. Bueno, como conclusión podemos decir que los fondos públicos son la gasolina del Estado y todos tenemos parte de ellos y contribuimos. Este es un síntoma de una sociedad y Estado rico, que estos fondos cubran las necesidades de todos de forma solvente. Bueno, esto ha sido mi participación, lo dejo con mi compañera Margie. Hola, mi nombre es Margie Deras, soy estudiante de la carrera de Derecho en UNA Valle de Sula y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las diferencias entre el derecho financiero y el derecho administrativo. El derecho financiero es una rama del derecho público que tiene por objeto el sector del ordenamiento jurídico que regula la Constitución y la gestión de la hacienda pública, esto es la actividad financiera, mientras que el derecho administrativo se encarga de estudiar la organización y las funciones de las instituciones del Estado, principalmente aquellas que pertenecen al Poder Ejecutivo. En primer lugar, el derecho financiero es el que se ocupa de la actividad financiera de un Estado, que es muy distinta a una actividad administrativa. Lo primero supone principalmente obtener ingresos y efectuar gastos para satisfacer las necesidades públicas. Esto quiere decir que funcione la administración para poder atender los servicios de salud, educación, el pago de obligaciones del Estado, la seguridad nacional, entre otras. En segundo lugar, se diferencia del derecho administrativo por los medios utilizados, como ser los bienes de cambio o dinero. Un tercer elemento que diferencia la actividad financiera de la administrativa es que el primero persigue procurar los recursos del Estado y emplearlos eficientemente. El derecho financiero es de carácter personal entre dos partes
que intervienen en la obligación, mientras que en el derecho administrativo también consta de dos elementos para su constitución, que es el Estado, que es un ente unitario, y el administrado, que es la persona que la administración somete al ejercicio de su función. En el derecho administrativo es el Estado mismo quien somete a la persona, pero en el derecho financiero existen entes que pueden recaudar impuestos y retenerlos sin necesariamente ser parte del Estado. Además, el derecho financiero trata a las personas como deudores y acreedores, al igual que el derecho civil, pero el derecho administrativo no se puede porque tiene una relación jurídica diferente. El derecho administrativo regula las actividades sociales de la administración pública que ejercen las autoridades ejecutivas, y el derecho financiero aplica a ambas actividades del Estado, ya que la actividad financiera puede ser realizada por ambos organismos. Con esto culmino mi participación. Ahora ya sabemos algunas de las diferencias entre el derecho financiero y el derecho administrativo. Nos vemos en la próxima.